Bueno, chicos, entonces, bueno, la asignatura de este curso, pues, es compiladores, aunque, pues, normalmente, pues, ya desde hace varios semestres, se viene dictando lo que es la parte del Internet de las cosas. Sin embargo, también, pues, bueno, con el nuevo plan curricular que aprobó el ministerio, entonces, pues, también como tal, pues, ya se va a hacer la migración como tal de la asignatura, ya con el nombre propiamente de Internet de las cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ir haciendo como este acople y vamos a ir viendo pues de una vez el contenido que pues ya contempla, al menos para esta asignatura, lo que es el nuevo pensum. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, al igual de lo que les mencioné un poco en principios de hardware, se planea como tener esas primeras acercamiento, digamos, esa alternancia para una serie de prácticas. Bueno, en este caso, bueno, son menos prácticas de las que son en principios, pero pues bueno, ya cuando estemos cerca de las fechas, pues ya les comentaré para ver quién quiere ir pues a la parte presencial o pues seguir trabajando de manera remota. De todas maneras, pues recordarles que no es una obligación, sí es opcional, ¿sí? Y pues que dependiendo del número de personas y eso, pues ya veremos cómo se maneja el escenario, ¿listo? Bueno, entonces como tal, aquí bueno, vamos a plantear eh, desde el primer corte una propuesta de un proyecto que se va a trabajar a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Ese proyecto, pues bueno, ya lo trabajarán de manera individual o en grupo, como ustedes prefieran, y pues dependiendo del tipo de proyecto que ustedes plantean, pues ya iremos viendo pues distintas etapas, empezando desde la parte de lo que es el análisis y el diseño, a partir de una guía, de unos lineamientos que pues en su momento pues ya les facilitaré para que empiecen a trabajar sobre ello. ¿Listo? El punto es que, digamos, al igual que en principios, el primer corte pues va a ser un parcial teórico y ya lo que contempla el segundo y el tercero pues ya va a ser la evaluación relacionada con este proyecto, ¿sí? Aquí pues digamos una alternativa opcional también para las personas que estén tanto en principios como en compiladores, la posibilidad de realizar un proyecto, ¿cierto? Para las dos materias, ¿sí? Pero entonces esto aplica desde compiladores hacia principios, ¿sí? Dado que pues teniendo en cuenta que el tipo de proyecto que se plantea en compiladores incluye elementos de hardware, entonces este proyecto podría acoplar también el proyecto de principios de hardware. Más que todo teniendo en cuenta para la parte de la evaluación del tercer corte, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí les dejo la inquietud para las personas que quieran tomar esa propuesta, pues me lo comuniquen con tiempo, ¿listo? Y pues iremos viendo pues también la parte, bueno, con respecto a los escenarios, a la parte de mercados, a la parte de tecnología, a la parte de avances, ¿sí? Y pues bueno, abordando algunas temáticas que les puedan ser de utilidad para la construcción de sus proyectos. Claro está que muchas de estas características o muchos de estos elementos que vamos a manejar en el curso, pues se van a manejar de manera muy general, dada la potencial diferenciación que existe o que debería existir en los distintos proyectos que planteen ustedes. Es más, teniendo en cuenta que pues el mercado o como tal el contexto o el alcance que tiene el IoT o el Internet de las Cosas, pues es bastante amplio, ¿sí? Entonces la idea es no limitarlos y pues que ustedes puedan proponer una solución que les guste, pues teniendo en cuenta que se va a trabajar a lo largo del semestre sobre ese proyecto y pues digamos que se pueda abordar distintas tecnologías, a pesar de que de pronto algunas puedan bueno, salirse un poco de lo que podamos tener a disponibilidad inmediata. ¿Listo? Bueno, eh, hasta ahí chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo. No, profe. Vale chicos, No, profe, todo bien. listo.
Bueno, entonces, en esta primera parte, pues también como hablamos en principios, vamos a manejar, bueno, el parcial teórico y otras dos evaluaciones para manejar las tres notas mínimas que tiene que haber, ¿sí? Posteriormente, pues también habrá algunas prácticas que, como les decía, pues existe la posibilidad de realizarlas presencialmente o si no, pues también nos apoyamos de las herramientas TIC para pues el desarrollo, ¿listo? De todas maneras, hay muchas herramientas o lo que contiene esas prácticas que requiere pues de una configuración y de una instalación de software, pero que también ya en su momento lo veremos. Hablando de la parte pues final más que todo, en el tercer corte, se va a manejar tres ítems para evaluación de ese proyecto, ¿sí? Entonces el primero, pues es la presentación que hagan como tal de la idea, ¿cierto? O sea, la parte, bueno, digamos, desde la explicación del abordamiento del problema y todo esto, ¿no? Y la parte del montaje, pues que como les digo, puede extenderse a una parte virtual o una parte real, dependiendo del tipo de proyecto, ¿sí? A ver, pues para evaluar la parte funcional y pues la parte del informe donde se va a relacionar muy posiblemente pues la parte de los lineamientos y de la guía que pues en este primer corte o a más tardar a inicios del segundo corte pues ya estaremos resolviendo, ¿sí? Eso principalmente. Hablando del contenido, sí, vamos a hablar, bueno, de lo que es el Internet de las Cosas, vamos a hacer una introducción, opciones del mercado. Tecnológicamente vamos a hablar de cuáles son las arquitecturas, cómo ha sido la evolución de los mismos en el contexto del IoT. Vamos a hablar también de las tecnologías clave que se hacen presentes en la mayoría de aplicaciones o que son básicas dependiendo del tipo de escenario que se plantee. Vamos a hablar de sensores, vamos a hablar de actuadores y pues aquí, como les decía, la parte de los lineamientos para la construcción de una solución IoT. También, pues bueno, vamos a hablar de algunos elementos, ¿sí? De placas o de desarrollo que existen para el desarrollo de este tipo de prototipos y pues de algunos, como los Arduinos, por ejemplo, que ayudaron a masificar y a extender bastante pues este paradigma. Vamos a aprender también el análisis de las hojas técnicas, vamos a manejar algunos principios básicos acerca del manejo de hardware, pero ya hablando pues como a un nivel de integración, tanto de placas como de sensores, como la parte de elementos de comunicación, entre otros. Bueno, la parte de Arduino de pronto la vamos a manejar pues eh, muy superficialmente, teniendo en cuenta que pues está también el curso de principios y pues que ustedes, la mayoría tienen pues ya antesala con la asignatura de Física 2 en el manejo de esta placa. Vamos a hablar también de lo que son los sistemas embebidos, centrándonos particularmente en la tarjeta Raspberry Pi. Y pues bueno, alrededor de ella vamos a hablar de los sistemas operativos que se pueden instalar, algunos comandos básicos, hablando principalmente de que el sistema principal o el más comúnmente utilizado está basado en Linux. Entonces por ello vamos a requerir de algunos de estos comandos. Además, bueno, digamos, dependiendo de las herramientas que tengamos a disposición para hacer el manejo o la interconexión remota de una placa Raspberry con un computador. Bueno, eso ya les hablaré pues de en qué escenario se puede necesitar. Y también de tecnologías inalámbricas de IoT, pues que bueno, que también ya hablaremos un poco más de ello. En este caso particular, pues lo que es el protocolo Zigbee. Chicos, preguntas, dudas. Está muy claro, profe. Ah, listo, chicos. Muy bien, entonces, una vez saltada la parte introductoria, bueno, vamos a entrar en materia. Listo, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a hacer una introducción al IoT. ¿Alguno de ustedes ha utilizado o ha escuchado el término IoT o Internet de las Cosas? Sí, señor. Sí. ¿Los demás? No, profe. No.
Bueno, entonces, hablando un poco, pues, de manera general, entonces, pues, para los que lo han escuchado y para los que no, resulta que se define, ¿cierto?, como Internet de las Cosas, o por sus siglas en inglés, IoT o IoT, de Internet of Things, ¿sí? Hace relación o hace alusión a un conjunto de dispositivos que están provistos de ciertas capacidades, digamos, de procesamiento, capacidades de estar interconectados o de poder transmitir datos hacia otros elementos, y también una característica muy importante, la parte de los identificadores únicos, ¿sí? Que de pronto pues ya aclararemos un poco más el porqué de ello. También, digamos, se define, digamos, que pueden ser, digamos, máquinas, pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser personas, ¿sí? Pero entonces allí es donde entramos a definir o a contextualizar un poco más qué es lo que se considera como una cosa dentro del Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, en este escenario, decimos que una cosa, ¿sí?, es la que tiene las propiedades que les acababa de mencionar, ¿sí? Entonces, pues uno pensaría que una cosa es cualquier objeto que tiene alrededor. Y de hecho, en Miras el Futuro, esa es la idea. Sin embargo, pues si un objeto no está interconectado a una red, no provee información y pues no tiene un identificador, pues difícilmente se puede considerar como una cosa dentro de este escenario, ¿sí? El identificador único, ¿por qué es necesario? Suponiendo que, digamos, en su casa ustedes, no sé, quieren proveer de inteligencia, digamos, los cuadros de la sala, ¿sí? Entonces, cada cuadro, pues, va a tener que tener un identificador para saber de cuál cuadro proviene la información o a qué cuadro yo le estoy enviando alguna instrucción, ¿sí? Hablando de los animales, por ejemplo, si ustedes a su mascota le colocan un collar que les permita ubicarlo vía GPS, ¿cierto? Entonces ya ese collar, como parte pues de la indumentaria de su mascota, convierte pues a su gato, a su perro, cualquier mascota, en una cosa dentro de la Internet, ¿sí? Porque pues para poder transmitir la información tiene que estar interconectado a una red, sea Wi-Fi, sea de datos, bueno, etcétera, y bueno, otro tipo de conexiones que hablaremos más adelante, y pues bueno, que está transmitiendo un dato, ¿cierto? Que es la ubicación. Ahora, si en su barrio hay muchos perros, hay muchos gatos, entonces obviamente su mascota en particular tiene que tener un identificador que le permita a usted saber que está registrando o está recibiendo la ubicación de su mascota y no de la de otra persona, ¿sí? Hablando de las personas, ¿cierto? En el momento que pues todas las personas tienen un smartphone, o ahora que está la tendencia del ejercicio, de la tendencia fit y todo esto, ¿sí? La gente pues ya usa bastante los smartwatch, las smartbands, ¿sí? Y todo ello pues les provee ese tipo de información, desde GPS hasta oxígeno en la sangre, bueno, hasta el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya con esos elementos, pues también se convierten, entre comillas, en una cosa dentro de este escenario, ¿sí? Pues también yéndonos un poco más allá, digamos, a un término médico, ¿sí? Si se acoplara este tipo de tecnologías, por decir algo, a un marcapasos, ¿cierto? Este tendría que tener una encriptación, digamos, de información o unas condiciones de seguridad más altas a fin de, pues, evitar manipulación de terceros y que los datos que se manejan o las órdenes que se le puedan enviar a este marcapasos, pues, sean exclusivos del paciente o del médico, digamos, poniendo eso como en un plano general, ¿sí? Entonces, puntualizando, pues hay que tener en cuenta que pues esas cosas tienen que tener como mínimo esos tres elementos que ya hemos venido mencionando. ¿Listo? Muy bien, entonces, a pesar de que es un tipo de tecnología del cual se está, bueno, abordando mucho, se está investigando mucho, de hecho hay muchos países que están apoyando financieramente o con políticas gubernamentales el desarrollo y la implementación de este tipo de tecnologías.
pues este concepto realmente no es nuevo, ¿sí? Ya viene de mucho tiempo atrás, solo que ahora pues se han venido salteando, digamos, algunas de las barreras, principalmente, o al menos en sus inicios, de nivel tecnológico, que, pues digamos, evitaban o limitaban lo que es la parte de la implementación y el desarrollo de la misma, ¿sí? Entonces, pues inicialmente aparece Kevin Ashton, ¿sí? Que es bueno, que en su tiempo era un director de un departamento de investigación en el MIT, y pues en un congreso él hizo alusión acerca de este, de este paradigma, aunque pues no lo menciona directamente, pero sí reflejó la necesidad y los elementos que hacen parte de lo que se conoce hoy como Internet de las Cosas. Entonces, él inicialmente hablaba de que en el Internet hay mucha información alrededor de, bueno, en su momento, en el año de 1999, de 50 petabytes. De pronto, para los que no estén relacionados con la cifra, un petabyte es un terabyte, ¿sí? O 1024 terabytes, perdón. Es alrededor de 1024 terabytes. Entonces es un volumen elevado de información. Sin embargo, él no lo mencionaba como si fuera, por así decirlo, como si fuera un logro o un gran alcance tener esa información. Más por el contrario, él lo que quería hacer visualizar es que la información que está disponible en el Internet, toda ella depende de que una persona la suba, ¿sí? A que una persona, pues digamos, por más de que se dedique de lleno, no sé, a las redes sociales o demás, pues tiene que subir la información manualmente, pues por decirlo entre comillas, ¿sí? Y pues que esa información depende pues del tiempo que la persona como tal interactúe con la tecnología, o pues bueno, más directamente con el Internet, ¿sí? Entonces, pues él hablaba de que por lo menos, o pretendía reflejar que hay una limitación en cuanto a la información que está disponible en el mundo real y que está dejando de estar en la web, ¿sí? Alojada en la nube, por así decirlo, ¿sí? Entonces, él menciona que el problema, digamos, en esta parte, en esta cuestión de la información, son las personas, ¿sí? Dado que, pues, las personas como tal, pues, tienen tiempo, atención y, pues, digamos, precisión para subir información bastante limitados, ¿sí? O sea, entonces él mira o plantea, dice que si hubiera elementos o si hubiera computadoras con la suficiente capacidad ¿para qué les digo? Pues como para capturar datos del mundo real, ¿sí? Entonces, ellos, pues digamos, empezarían a recuperar esa información sin descanso, y es más, a miras al futuro, sin necesidad de una intervención humana, sin necesidad de que intervenga directamente, ¿no? Entonces, aquí, pues desde ese punto de vista, sí se piensa en que, pues, todos los objetos podrían rastrear y básicamente contar todo lo que nosotros no estamos percibiendo de manera directa. Es más, permitirían reducir pues la información basura o la información errónea que está disponible en la red, ¿sí? Entonces, pues directamente nos facilitaría pues digamos saber cuándo se necesita reemplazar una información, reparar o recordar ciertas cosas, ¿sí? Sean, digamos, recientes o sean ya pues de bastante tiempo pasado, ¿no? Bueno, en esa parte entonces empieza a hacerse como esa introducción, pero pues ya empieza a aparecer, bueno, el ámbito tecnológico. Entonces aquí es donde pues ya hablamos de que el IPv4, por ejemplo, ya no es suficiente para abastecer el número de direcciones, o en este caso sería como el número de identificadores para cada objeto, ¿sí? Entonces, es donde se empieza a adoptar o donde empieza a surgir el IPv6, ¿sí? No solo por la cuestión del número de direcciones, sino también por características de seguridad que son mucho más fuertes que las del IPv4. Pero bueno, en ese momento se centra más
en lo que las limitaciones de direcciones que presenta el IPv4 hace que se tenga que hacer ese salto. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, desde el IPv4, sin ir tan lejos, ¿no? Una universidad, una empresa, requiere hacer del manejo de proxies, por poner un ejemplo, pues como para, digamos, tener un rango más amplio de direcciones IP para los distintos equipos que tenga. Sin embargo, si ya hablamos de poner un identificador a cada objeto, si ustedes miran a su alrededor, a cada objeto que tengan en su casa, pues por más proxies que ustedes le pongan, pues no va a bastar. Y si a eso le sumamos que esos serían los objetos que tiene cada persona, ¿sí? Más los que están disponibles si hablamos de productos, ¿sí? Los que están en almacenes, en fabricación, en bodegas, etcétera, el número es bastante alto, ¿sí? Entonces allí es donde, por ejemplo, Steve Leibson, ¿sí? Menciona que con el IPv6 básicamente se podría asignar una dirección o un identificador a cada átomo que existe en la Tierra, ¿sí? Es más, que si se quisiera, se podría hacer lo mismo en 100 tierras más, o sea, como para entender el rango tan elevado de direcciones que ya ofrece IPv6. Entonces, en esa primera instancia, ya pues la limitación, ¿cierto? En cuanto al rango, a las direcciones y todo eso, pues desaparece. Sin embargo, alrededor de esto empiezan a surgir una serie de preocupaciones, ¿cierto? Relacionadas directamente con lo que sería la privacidad, la seguridad y la soberanía, ¿sí? Si nosotros pensamos, o bueno, muchas veces se utiliza también indistintamente lo que es la privacidad y la seguridad, aunque no necesariamente son lo mismo. Por ejemplo, eh, ¿quién les digo? A ver, Jesús, ¿qué entiendes por privacidad? ¿O qué es para ti la privacidad? Profe, pues es la información cerca de nosotros, ¿no? Muy bien. Listo, entonces tenemos ahí privacidad. Por ejemplo, a ver, David, digamos, ¿qué es para ti la seguridad o qué entiendes por seguridad? Pues básicamente, profe, seguridad trataría de como esa protección que se le da como al ambiente donde pues disponga a que se realice la seguridad, ¿no? Como ese algo que permite que no desaparezca o se modifique pues las cosas que tengo, ¿no? Listo, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con, vamos a empezar entonces definiendo lo que es la seguridad. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que es como tal, bueno, recordando el entorno del Internet de las Cosas, estamos hablando de interconectar todos los objetos a una red, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera conectar todos los objetos de mi casa, por poner un ejemplo, pues sería demasiado ilógico pretender que todos los objetos se interconecten vía cable, ¿cierto? Entonces, pues si digamos uno tiende como a reducir el número de cables que tiene en la casa, entonces eso iría en contra. Entonces, obviamente la solución allí para que se interconecten los objetos, pues sería una opción de conexión inalámbrica. Sin embargo, como es bien sabido, pues existen muchas vulnerabilidades de seguridad en las redes de comunicación inalámbrica, caso que pues difícilmente pasa con las conexiones cableadas, que tendría que pues básicamente abrir el cable o meterse directamente como al modem, al router para poder robar información. Pero pues en las redes inalámbricas sí pues, presenta una mayor facilidad o una menor dificultad para hacer eso. Entonces pues estaríamos hablando de encriptación de información, de encriptar redes, ¿sí? La necesidad de que, por decir algo, un dato que yo tenga, no sé, pues bueno, un dato cualquiera, digamos la contraseña de mi Wi-Fi. Entonces, que como también se ha visto, pues es mucha gente lo hace y lo levanta y tiene la contraseña.
Sí, algo tan sencillo como eso. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, yo tuviera pues mi casa conectada a una chapa inteligente y yo quisiera, no sé, abrirle a alguien que va a mi casa mientras yo no estoy, y resulta que alguien se levanta esa contraseña de abrir la puerta de mi casa? Eso ya es muy delicado, ¿sí? Entonces, hablando en términos de eso, pues es la parte de proteger la información que circula o que está saliendo de los objetos de mi hogar o de mi entorno, ¿sí? Hablando de la seguridad. Hablando de la privacidad, ¿cierto? Ya sería plantear la problemática de si yo como usuario, qué tan dispuesto estoy a compartir la información relacionada con mis hábitos, ¿sí? Pero uno pensaría, ¿cómo se puede saber eso? ¿Sí? Si nosotros asumimos que ya pues todos los objetos de mi casa están interconectados y que constantemente están enviando información, ¿sí? Podríamos poner un ejemplo, digamos, con las comidas. Digamos que ustedes tienen una nevera inteligente y que pues la nevera detecta cuando a ustedes se les van a acabar los huevos, la leche, no sé, cuando se les va a vencer, no sé, un queso, la mortadela, lo que sea, ¿sí? Y pues que resulta que a partir de ello, pues bueno, inicialmente usted consulta la pantalla de su nevera y sabe que se le va a acabar algo. Entonces, bueno, entonces dice, bueno, listo, voy a tener que hacer mercado. Y entonces usted sale con la idea y de pronto, no sé, usted dice, voy a comprar eso en la placita campesina, por poner un ejemplo. Pero resulta que usted llega a su trabajo, a la universidad, o bueno, a cualquier otro lugar, y le empiezan a llegar notificaciones de Jumbo, del Éxito, diciéndole, no, ya tenemos promoción en lácteos, o ya tenemos promoción en huevos, 15% de descuento, 20% de descuento. Entonces, lo que usted tenía inicialmente pensado, dice, no, pues me están dando un descuento, entonces voy a ir al Éxito, voy a ir a Jumbo, lo que sea, y descarta su idea inicial. O sea que de alguna manera también está influyendo en su comportamiento, ¿cierto? Y pues, digamos que, pues, pongámoslo del escenario desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ingeniería, o bueno, hablando generacionalmente, no pensaría pues que eso es bastante útil, ¿no? Bastante práctico, porque hay muchas veces que hay comida en la nevera, que de pronto por X o Y usted sale mucho a comer por fuera y se le empiezan a dañar las cosas. Y bueno, usted tiene que tirar comida y a veces dice, bueno, ¿para qué compro? O vuelve y compra, pero igual vuelve y lo hace dañar, ¿cierto? Cosas así. Entonces, uno pensaría que es bastante útil pues saber cuando algo se va a caducar, entonces bueno, lo consumo antes de que se dañe, o hago alguna receta, alguna cosa antes de que se me dañe, ¿no? Pero si de pronto eso lo pusieran como a una persona que sea muy conservadora, o ese escenario ponérselo a sus papás, a sus abuelos, ¿sí? Que ellos ya vean como que, ¿por qué esta persona tiene que saber cuándo se me va a acabar la comida, o lo que yo como o dejo de comer, ¿sí? O con qué frecuencia yo como cierto producto, o digamos en cosas de aseo, que se les empieza a acabar el champú, el jabón o el detergente para lavar su ropa. Entonces, ¿qué tanto, digamos, qué tan permisivo puedo llegar a ser para que terceros, personas que ni siquiera conozco, digamos, gente que trabaja en almacenes de cadena, que sepan mis hábitos de consumo en aseo, por ejemplo? O sea, qué tan dispuesto yo estoy a que de alguna manera sepan en ese contexto algo íntimo, ¿sí? Algo privado, ¿sí? Entonces, en ese contexto surge la preocupación de la privacidad. Y finalmente, lo que yo les decía, la parte de la soberanía. Entonces, en la parte de la soberanía, bueno, primero definiendo como el contexto, a ver, por ejemplo, Angie, ¿tú qué entiendes por soberanía? ¿O qué te suena cuando uno habla de soberanía? No sé, Marley, de pronto, ¿qué te suena a soberanía? Profe, pues es como gobernar o saber qué información es personal y la general. Listo. Bueno, lo que dijiste lo primero, la parte de gobernar. Si nosotros, pues bueno, nos remitimos, digamos, a un reinado, a un gobierno, ¿cierto? La soberanía implica, digamos, sobre el territorio, digamos, del que hace parte un país, una ciudad, lo que sea, de lo que es dueño,
¿cierto? Si hablamos en términos físicos, pues bueno, la soberanía sobre el mar, la soberanía sobre la tierra, hasta dónde están mis derechos y deberes y mis obligaciones, digamos, como gobierno o como reinado, como lo que sea, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, como el respeto a las fronteras, lo que está por dentro pertenece y es responsabilidad de cierto país, ¿cierto? Por entenderlo de alguna manera. Pero entonces, aquí aparece cierto inconveniente, ¿no? Porque si hablamos de los datos están en la web. Y la web, pues básicamente es algo, pues global, ¿no? Hay mucha información, muchas cosas que, por ejemplo, usted lo está guardando aquí, no sé, en su Dropbox personal, pero, o en su Drive, ¿cierto? Y pues digamos que esos servidores están en Estados Unidos o están en otro país, a pesar de que esa información, pues, pertenece a usted como persona, ¿cierto? Si ya hablamos en el escenario del IoT, ¿sí? Supongamos que también, digamos, de un producto cualquiera, digamos que usted se compra también una cafetera inteligente, de esas que pues que usted le pone alarma y ya le hace el café, y pues bueno, digamos que, no sé, que es como de esas cafeteras que es con esas copitas exclusivas como la de Nescafé, que le da para usted preparar que capuchino, que moca, lo que sea. Eh, sabores de café pues como muy diferenciados. Entonces resulta que pues bueno, usted consume eso y hay unos datos y pues esa cafetera digamos que es ensamblada en Taiwán, ¿sí? Como casi todo en la tecnología. Y pues bueno, resulta que también pues en Oriente empiezan a ver como el potencial de que alrededor de esa cafetera que ellos fabricaron hay mucha gente que está consumiendo mucho ese tipo de productos. Entonces sacan una marca paralela, ¿sí? Y empiezan a hacer mercadeo con eso, ¿sí? Resulta que Nescafé de pronto aquí dice, no, pues esos datos son míos, porque es que la cafetera está bajo mi marca y los productos o las copitas estas solo sirven las que son de Nescafé. Pero si alguien hace, o los mismos fabricantes saben las dimensiones de esas copas y saben cómo funciona, perfectamente podrían hacer variedades de café de otra marca, ¿cierto? Y como competir desde otro país en ese mercado. Sí, entonces ellos pueden decir también, no, los datos son míos porque yo construí la cafetera. Y por ejemplo, usted como usuario, ¿dónde queda? ¿Sí? Perfectamente podría reclamar que son sus datos, ¿sí? Pero entonces ahí es donde aparece otra de las fronteras o bueno, de los problemas, digamos, de la implementación del IoT, que por qué se ha demorado tanto tiempo. Porque como tal, no existe una parte legislativa, por así decirlo, muy clara que pueda proteger a las personas, ¿cierto? Con respecto a la propiedad de los datos, ¿sí? Eso es, digamos, ambiguo en el sentido de que como ya hablamos de la soberanía, pues cada país decidiera cómo maneja esa parte, ¿cierto? Y que internamente pues vean cómo obligan o no a las empresas a, digamos, al control y a, digamos, a rendir cuentas en caso de que pasara algo con datos muy personales de un hogar, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Entonces, más que la parte tecnológica, lo que ha limitado más la parte de la implementación ha sido esa parte. O sea, la necesidad de una normatividad internacional para poder implementar este tipo de tecnologías y pues la protección del usuario, más que todo, ¿sí? Sin embargo, en ese plano, pues vemos que las redes sociales se curan, digamos, de eso en los acuerdos. Pero el problema es que, digamos, por el simple hecho de crear una cuenta de Facebook, por poner un ejemplo, usted acepta que todo el contenido que suba, pues lo puede utilizar cualquier persona, cualquier marca, a quien le venda los datos, pues Mark Zuckerberg, ¿sí? De hecho, ese es el punto, digamos, de la expectativa que se tiene con respecto al IoT, ¿sí? Como tal los datos. Si ustedes se imaginan, o sea, toda la plata que tiene Mark Zuckerberg solo con los datos que ustedes suben, ahora imaginen todo el capital o todo lo que se puede monetizar, hablando de datos, con todo lo que podría subir a la nube cualquier objeto que está en su casa, ¿sí? Entonces, si ya no son solo los datos que usted sube bueno, dependiendo del usuario, ¿no? En las 2, 3 o 12 horas que esté pegado a una red social, ¿sí? O incluso más, hay gente que pues podría pasar.
imagínense, o sea, datos que se están transmitiendo y se están subiendo 24/7 sin que usted haga nada. Entonces, imagínense que una persona pueda capitalizar a eso, o unas empresas puedan entrar en ese mercado y capitalizar en esa parte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? La cuestión también es a eso, ¿no? En esta asignatura, por lo menos, o sea, tener como de pronto esa lluvia de ideas, que pues uno nunca sabe qué tal salga un buen emprendimiento, una buena idea, ¿cierto? Que pues de pronto a ustedes ya no los vuelva como empleados, sino empleadores, ¿sí? Que puedan pues tener una idea innovadora y pues digamos vivir de eso, ¿cierto? Entonces, esa también es la idea y la invitación a que no se limiten en cuanto al escenario de lo que puedan plantear para su proyecto o incluso en la actividad que vamos a dejar en la clase de hoy. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas, dudas? Mm, profe, como tal, tengo una duda así como con respecto como por curiosidad, ¿no? En Ujú. el sentido de que por qué la materia se llama compiladores. Yo lo refería más que todo como a la parte de la programación y la comunicación entre la máquina y el software, lo que es la parte del código hexadecimal y toda esa traducción. ¿Eso lo vamos a ver más adelante o se trata más que todo de trabajar así, con lo que usted acaba de mencionar ahorita, con lo que nos dio introducción? Sí, pues como les decía, o sea, directamente, o sea, bueno, desde hace mucho tiempo en compiladores, pues no se ha dictado propiamente lo que son compiladores. Y la razón es porque, digamos, se estaba abordando como ofrecerles a ustedes como temas más en tendencia tecnológica de lo que está, digamos, el boom en el momento. Porque si nos remitimos a ver a la parte de lo que son los compiladores, en esencia, digamos, lo que buscan es, digamos, una transcripción bueno, del lenguaje o de lo que ustedes están estructurando para que se pueda ejecutar en un determinado hardware, ¿sí? Pues hablando a grandes rasgos, ¿sí? Pero si nosotros vemos en el momento, en la evolución de lo que están los lenguajes, todos los lenguajes están tendiendo a buscar hacer multiplataforma, ¿sí? A que no importe en qué dispositivo se está corriendo como tal el programa, se pueda visualizar con mayor facilidad. Sin ir tan lejos, digamos, Python es uno de los lenguajes que por un lado está en tendencia y por otro lado, digamos, se salta de alguna manera esa brecha que puede presentar los distintos tipos de hardware sobre los que se puede correr los programas, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, podríamos hablar del desarrollo de códigos para una placa Arduino, ¿cierto? Que si nosotros, pues, no sé, desarrolláramos un programa X, ¿cierto? Y pues queremos compilarlo para ver si tiene errores o defectos, ¿cierto? Normalmente en un computador de, pues, bueno, de unas características promedio, normalmente eso es inmediato, ustedes inmediatamente conocen los errores, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si lo quisieran correr sobre una placa que dependiendo, pues bueno, hablando del caso del Arduino, las condiciones tanto de memoria o de capacidad de procesamiento están en el orden de los kilobytes hasta los megabytes, ¿sí? Perfectamente, digamos, dependiendo de la complejidad de un hardware, perdón, de un software, pues esa compilación puede tardar horas o incluso días para ejecutar, para mostrarles un error en una línea, ¿sí? Entonces, digamos, de la compilación puede salir derivado, pues, por ejemplo, un caso particular, lo que es la compilación cruzada, digamos, poder evaluar o poder compilar esos códigos en un equipo con mejores características, ¿cierto? Pero generando lo que sería un ejecutable, un punto bin, un punto ex, para que funcione directamente sobre otro tipo de hardware, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, ahorita esa parte pues está quedando relegada en el sentido de que los lenguajes como tal ya no se están centrando en esa parte, o sea, digamos de saber qué tipo de debugger utilizar, qué tipo de compilador, qué tipo de intérprete para migrar, digamos, lo que es un código desde un escenario de hardware hacia otro, sino más bien en que todo se pueda manejar, digamos, de manera, como les decía al principio, multiplataforma, o sea, romper esa parte de fragmentación que existe, ¿sí? Sin embargo, digamos, como les digo, hablando en términos de la tendencia tecnológica,
es como un poco más práctico que ustedes estén como más a la vanguardia, no limitándose como a lo que es, pues bueno, limitándose entre comillas, a lo que es netamente el conocimiento de programación en software, sino que también conozcan un poco de lo que es la programación en hardware, ¿sí? Que de pronto para algunos puede resultar sencillo como para otros no. Y pues como les digo, la idea de este curso es sentar las bases para que pues cuando ustedes salgan pues al mundo laboral pues no sea algo como muy ajeno a ustedes, ¿sí? Y que de pronto no sea exclusivo a otro tipo de ingeniería, sino que ustedes como ingenieros de sistemas pues también sean competitivos en ese tipo de escenarios. No sé si con eso respondí tu pregunta, David. Profe, pero Sí, profe. aparte de esta hay otra que se llama Internet de las Cosas, ¿no? Sí, pues como les decía, o sea, en el pensum, digamos, anterior, aparece como compiladores y normalmente se ha dictado Internet de las Cosas. Pero ya en el nuevo pensum, como tal, sí ya aparece la asignatura con el nombre propiamente como Internet de las Cosas. Pero igual va a ser la misma asignatura, por así decirlo. O sea que cuando nosotros veamos Internet de las Cosas nos va a dar los mismos temas. No porque ya lo están viendo ahorita, o sea, digamos, si ustedes se acogen, o bueno, pues todavía no se está empezando a hacer ese proceso de transición directamente, ¿no? Pero pues digamos que ustedes ya tendrían cumplido este crédito, digamos que esa asignatura ya la tienen cumplida, ya la han visto, digámoslo así. Lo que pasa, profe, es que nosotros somos de homologación y a Ajá, nosotros nos matricularon esta materia como electiva, creo que se llama, y esta como electiva. compiladores. Sí, sino que es que mm, ella nos decía que por compiladores, por lo que nosotros no vemos compiladores. Entonces no sé si mm, se puede hacer el cambio que usted nos dice, ya tocaría que hablar con la ingeniera. bueno, yo te confirmo porque es que en algún momento sí se dictó, o sea, compiladores perdón, y IoT como una electiva, pero cuando estaba como electiva sí se abordó como otros temas que van más adelante de lo que no se alcanza a ver en esta asignatura. Pero, ¿qué te digo? Pero yo te confirmo, porque esa parte no, mejor dicho, no sabía que estaban ofertando IoT en este semestre como electiva. Pues es que yo creo que, pues más que todo por nosotros que estamos homologando, el resto yo supongo que va normal. Entonces, Listo. profe, sí le recomiendo para aclarar ese, igual y sea cualquiera de las dos, a nosotros nos sirven porque no hemos visto tampoco internet las cosas. Claro. Ah, listo, listo. Yo te confirmo ese dato y bueno, ya te estoy comentando. Vale, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, chicos. Entonces, bueno, hablando de una parte particular digamos, de uno de los primeros intentos de interconectar un objeto al IoT, que en ese momento no se definía propiamente como eso, ¿no? Como el paradigma que conocemos ahora, está el ejemplo de la máquina de Coca-Cola, que como algunos inventos en la historia, pues no han nacido propiamente de una necesidad fundamental, sino de elementos como del ocio, ¿no? Que pues de hecho en algún momento pues Bill Gates también planteaba eso, ¿no? Que él para ciertos, digamos, ciertos perfiles consideraba a personas que pues fueran ociosas porque decía de muchas de esas cosas nacen como ciertas ideas que pueden revolucionar mercados. Por poner un ejemplo, digamos, un televisor que está al control remoto. Sí, o sea, el control remoto no es que sea parte fundamental del televisor, ¿no? Porque perfectamente, pues, el televisor tiene su botón de encendido y tiene sus botones de cambiar canales, ¿sí? Sin embargo, del ocio, digamos, de tener que evitar apararse a cambiar canales y todo eso, surge, pues, el control remoto. Es más, si ustedes se dan cuenta, en sus casas en un día cualquiera, eh, ustedes pueden encender el televisor, o sea, saben que el botón está allí, pero prefieren demorarse X cantidad de tiempo buscando el control a pues, encenderlo, ¿no? Con el botón de allí, porque ya son cosas
como de costumbre y bueno, que digamos que de alguna u otra forma ya se volvieron una necesidad, ¿no? Pero bueno, volviendo al ejemplo, entonces resulta que, pues bueno, un grupo de estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon, en un verano, sí, pues tenían la necesidad pues de refrescarse, de tomar una bebida, y pues estaban en un campus universitario del cual, digamos, del salón o del laboratorio donde ellos estaban, tenían que desplazarse cierta distancia para llegar hasta la máquina de Coca-Cola, ¿sí? Para pues poder comprar su bebida y pues refrescarse. Pero entonces, a veces pasaba que la máquina o estaba dañada o no tenía producto disponible, o bueno, cualquier cosa que les impedía pues comprar el producto. Entonces lo que hicieron estos estudiantes fue conectar esa máquina, conectarla con una cámara, ¿cierto? Y pues ellos de manera remota sabían si la máquina pues estaba con producto disponible, si estaba funcionando, a fin de, digamos, entre comillas, ver si valía la pena caminar hasta donde estaba la máquina y pues comprar la bebida, si no, pues tomar otra opción. Otros ejemplos, por ejemplo, está como el de una tostadora, que pues bueno, se conectó a internet, ¿sí? Y pues básicamente se la encendió de manera remota. Ahorita de pronto es algo como más común, ¿no? Que de pronto ahorita vemos distintos elementos que se pueden manejar desde el teléfono, etcétera, pero pues para la época era algo bastante innovador. De hecho, pues se espera que pues acá de lo que nosotros conocemos pues en uno de los escenarios de IoT como hogares inteligentes, pues que se vuelva como algo común y no como algo de privilegios, ¿no? Que solo puedan tener unos pocos. Sí, a fin de pues digamos, masificar este tipo de tecnologías y pues, digamos, democratizar como el uso de estos elementos y también, dicho sea además, pues que haya mayor disponibilidad de la información en la red, ¿no? Bueno, listo. Entonces en esta parte, haciendo un paréntesis, les voy a compartir un video. Voy a proyectar un video pues para que veamos más, un poco más directamente cómo luciría o cómo sería un escenario en el IoT. ¿Me confirman, chicos, si ven la pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Gracias.
Bueno, chicos, de este primer video que estamos viendo, ¿qué les llamó la atención? ¿O qué, bueno, de pronto les gustaría poder usar o poder tener? Mm, Pues la accesibilidad que hay con el manejo de ese material que ellos colocan ahí, ¿no? Lo que ellos llaman como, como especie de pantalla glass. Mm, Sino que eso, profe, eso ya está en implementación, ¿o es como simplemente como una proyección? Pues bueno, es una proyección. Hay algunas cosas que de pronto sí, pero pues igual, como todo, ¿no? O sea, hay cosas que, como dicen, o sea, si uno las está pensando, probablemente en otro sitio ya las están construyendo. De hecho, eso me lleva, pues bueno, a otro video que, bueno, ese sí se los muestro en la próxima clase, como para que vean, como hay veces que cosas que se proyectan, pero que de pronto ya las estamos viendo ahora. Y pues bueno, que de pronto tomaron su tiempo, pero ya están construidas. A ver, por ejemplo, ¿quién más? Fabricio, ¿qué te llamó la atención? Bueno, mientras regresa Fabricio, Yasmín, Buenas noches, profe. buenas noches. Sí, Pues el video es muy llamativo. Em, Todo gira en torno a la tecnología y pues tiene mucha facilidad de acceder súper fácil y en cualquier entorno. Está chévere. bueno, listo. Bueno, bueno, este tiene una segunda parte, entonces, bueno, ya se los voy a proyectar de una vez.
Bueno, chicos, entonces, a ver, Marley, ¿qué te pareció interesante o qué te gustaría de ese video? Profe, pues todo el video está interesante, pero lo que más me llamó la atención es como la implementación de la realidad aumentada que le están dando en cada uno de los objetos, ¿no? Ah, sí. Se ve que eso va a ser como la tendencia a futuro. También pues me llamó mucho la atención fue y me pareció como algo extraño, novedoso, fue donde aparecen los animales dentro de la naturaleza, ¿no? Ah, sí, 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 eso también va de la mano con lo que mencionabas, lo de realidad aumentada. Sí, igual o sea, son varios los contextos que se están, o que mejor dicho, que sobre el que tiene cabida el IoT. Y pues como tal, también va ligado con varias tecnologías, ¿no? Como con la realidad aumentada, el Big Data, los análisis de datos, bueno, todo eso, o sea, varias cosas que van de la mano y pues se van apoyando básicamente en esos desarrollos, ¿no? A ver, ¿quién más? Pronto Jesús Figueroa. Sí, profe, pues ahí se puede ver que todo está como enfoque tecnológico y pues ahí se ven algunas tecnologías que ya están como la navegación del vehículo, la aprovechación de la energía solar a través de los paneles. Y por lo que me llamó la atención fue la parte de la cirugía, que es como que escanean el cuerpo y le sacan una copia y el médico puede ver que los detalles de esa persona, ¿no? Ah, sí. Bueno, de hecho, eso existe, pues, pero no, pues bueno, de pronto todavía no en lo médico, pero sí en la parte industrial. Sí está desarrollándose o está creciendo una tendencia que se llama los gemelos digitales. Entonces, básicamente consiste en construir un modelo, o bueno, lo que se ha visto es en modelos de motores, donde pues se simulan, digamos, ciertos elementos, ¿sí? Pues como para definir durabilidad, desgaste y ese tipo de cosas antes de necesariamente tener que construirlo para, pues digamos, detectar ese tipo de variantes o ese tipo de elementos que podrían pasar, ¿sí? Entonces, con esos gemelos digitales incluso se pueden prevenir, pues digamos, fechas de reparación o planteamientos de posibles fallos, ¿no? Pero bueno, o sea, hay varias cositas que de pronto ya están apareciendo. Bueno, chicos, entonces, bueno, finalmente vamos a ver un último video y a partir, bueno, de estos dos y del tercero que vamos a ver, vamos a definir una actividad para la siguiente clase que, pues, bueno, ahorita les comento, ¿listo?
Bueno, chicos, a ver, de este segundo video, ¿qué les llamó la atención? Bueno, de este tercer video, perdón. La domótica en su máxima expresión, veo ahí Ah, listo, sí, sí. casi todo es domótica. Pues hay muchas de las cuales ya están implementadas, como el Wi-Fi, el que riega el jardín. Todavía el Face ID para la apertura de puertas no, pero sí se puede implementar apertura de llaves con huella, porque ya existe en el mercado. Controladores por voz como Alexa también ya existen, pero ahí básicamente lo que yo veo es la domótica, a lo que así apuntamos, identificación por medio de código QR también ya lo conocemos. Pues eso es lo que yo logro identificar. Lo que de pronto sí me sorprende es cómo puede en el garaje identificar el estado del vehículo, ¿no? No sé en qué momento esa información podría pertenecer a la casa de resto, pues es eso. La apertura de, ¿qué? Por horarios, ¿no? Bajar volumen del niño que está durmiendo. Ah, la alarma, creo que ella activó la alarma. Y lo de apagar y prendía luces, pues también se está viendo, pero pues eso es lo que identifico yo ahí. Ah, listo, listo, Fabricio, dale. Angie, ¿qué te llamó la atención? Pues me llamó la atención fue la verificación y también cómo marcaba las horas y la parte del garaje también. Pues algunas cosas ya las conocemos, como dijo mi compañero.
Ah, listo, pues sí, sí, es verdad. Luisa, no sé si ya volvió. Bueno, no, igual, o sea, pues es que como todo, desde que todo esté censado, digamos, todo se puede hacer, digamos, ¿no? Sí, Profe, ahí yo creo que ujú. el objetivo principal de lo que muestran todos los videos es, o sea, el objetivo que quiere llegar la IoT, ¿no? Que es la interconexión total, pues, con el ambiente y el uso de la tecnología, pues, para el mejoramiento de la vida, ¿no? Pues porque, pues, básicamente la tecnología lo que debería o si quiere llegar a hacer es que facilite enormemente, pues, el diario vivir de las personas. Entonces, yo veo ahí como reflejado como el objetivo máximo de todo eso, ¿no? De la aplicación de todas las tecnologías y de lo pues que se debe apuntar, ¿no? Y que pues, básicamente ahí está todo, el Big Data, inteligencia artificial, todo básicamente aplicado, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, bueno, la idea de hecho sí, con esos videos era como que se familiarizaran más con eso, o sea, pues digamos con algo más visual que pues de pronto lo que hemos visto hasta el momento en las diapositivas, ¿no? Pero bueno, como les decía, el objetivo bueno, de esta primera introducción y bueno, de los videos que hemos visto, eh, es que pues bueno, ustedes, cada uno pues visualice, imagine un escenario, ¿cierto? Y lo describa para la siguiente clase, ¿sí? Pueden utilizar, digamos, bueno, diapositivas, animaciones, videos, lo que ustedes quieran, pues como para ilustrar lo que ustedes se imaginen con el IoT, digamos como un día a día, ¿cierto? O algún tipo de aplicación de cómo se imaginarían ustedes utilizando IoT. ¿Listo? Entonces, esa actividad sería para la siguiente clase, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, profe. Profe, qué pena, ¿será que me puede repetir la actividad? Lo que pasa es que ¿Cómo, pasó profe? ahorita una moto y no me dejó escuchar nada. Ah, listo. Qué pena, Bueno, profe. no, tranquila. Lo que les decía es que para la próxima clase, bueno, teniendo en cuenta lo que hemos hablado y lo que ya se han empapado con respecto al IoT y con los videos, que ustedes describan o planteen un escenario utilizando tecnologías de Internet de las Cosas, ¿sí? Pues de pronto que se imagina utilizando una aplicación, un día a día, ¿cierto? Utilizando tecnologías de IoT y que ustedes describan como eso, como esa idea, como ese escenario. Pueden utilizar diapositivas, pueden utilizar animaciones, videos, lo que ustedes quieran, pues como para que les resulte un poco más interactivo o de pronto más para dar mayor claridad a lo que ustedes quieren mostrar. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sería para la próxima clase? Sí, para la próxima clase. Ujú. ¿Para socializarlo en clase, profe? Sí, exactamente. Ajá.